saludarles, hermanitos, en nombre de la Pastoral de Catequesis de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y emprender un nuevo tema. El tema 17 llamado Levántate y anda. Recordemos que la sinodalidad es emprender el camino juntos como hermanos. Y nos lo dice el Salmo 133, versículo 1. Nos lo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vean, qué bueno, qué grato convivir los hermanos unidos. Aleluya, aleluya. Qué maravilloso el que esta palabra del Señor nosotros ya la estamos viviendo. No solamente en el aprendizaje de los temas, sino en el momento en que cada uno de nosotros participamos en la comunidad, en nuestros grupos, en las hermandades, en la misa y tantas ocasiones maravillosas que tenemos para poder convivir como hermanos, con alegría, con armonía y todo para la gloria del Señor. Quiero invitarles a que hagamos nuestra oración inicial diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos infinitamente gracias por el amor tan grande que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu vida, por llamarnos a formar parte de tu familia, parte de la iglesia a través de los sacramentos, especialmente del bautizo. Gracias, Señor, porque también nos has llamado a formar parte activa de la iglesia, no solamente escuchando tu palabra, sino poniéndola en práctica. Desde el momento en que cada uno de nosotros abrimos nuestros ojos y estamos dispuestos a ayudar a cada una de las personas que nos rodean, especialmente a los más necesitados. Gracias, Madre querida, porque tú nos acompañas y nos das ese ejemplo de amor y de servicio al Señor y a cada uno de nuestro prójimo. Enséñanos, Madre querida, a ser personas de oración, a ser personas a estar siempre dispuestas y prestos al servicio del Señor. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Haznos instrumentos de amor, de paz, de alegría, de fraternidad, de solidaridad. Y que todo lo que hagamos cada día de nuestra vida sea acorde a tu voluntad, Señor. No buscando gloria para nosotros, sino buscar que tú seas glorificado en cada una de las acciones que nosotros hagamos. Bendice nuestras familias, bendice a nuestros hermanos del mundo entero. Y que todo lo sea, mi Señor, para que tu iglesia y tu reino crezca cada día, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al mismo tiempo, queridos hermanitos, les queremos agradecer por todo el acompañamiento, el seguimiento, sus oraciones, sus suscripciones al canal, por darnos sus likes y también por compartir cada una de las enseñanzas que el Señor ha permitido que les transmitamos a través de estas catequesis. Queremos al mismo tiempo pedirles que nos sigan apoyando de esa manera. Ser portadores de la palabra de Dios, llevando estos mensajes que nosotros les compartimos a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, a cada una de las personas que ustedes se encuentren. Y recuerden que no están solos, no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para poner palabras en nuestros labios y poder transmitir esa enseñanza que el Señor ha permitido
de que llegue a nuestras vidas. Y no solamente con palabras, sino también con nuestro testimonio podemos llevar esa palabra. Gracias, hermanos, por su apoyo y deseamos de que esta enseñanza sea una más que podamos llevar con alegría a la práctica, a la vida, no solo nuestra, sino de todos los demás que nos rodean. Mis hermanitos, al final de esta catequesis te envío la alabanza, la cual se titula Alma Misionera. Te pido que la escuches y la medites y veas lo importante que es ser un discípulo misionero de Jesús. Mis hermanos, en esta ocasión vamos a estar analizando el tema número 17, el cual tiene por título Levántate y anda. Sinodalidad es ponerse en camino. La imagen que veíamos al principio es ese momento, aquel pasaje bíblico en donde San Felipe, apóstol del Señor, encuentra al etíope y también lo bautiza y bautiza a su familia. Pongamos atención. Nos dice, en el camino cuenta la historia que caminan juntas la palabra de Dios y las personas que dirigen su atención y su fe a esta palabra. La palabra de Dios camina con nosotros. Esto lo dijo el Papa Francisco en Roma el 18 de septiembre del año 2021. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis de la sinodalidad de nuestro libro, vamos a irnos a la página 130. Ahí vamos a encontrar lo que es enlace y objetivos. Enlace dice: hemos descubierto en el tema anterior la universalidad de la salvación en Cristo, que la Iglesia está llamada a anunciar, manifiesta especialmente en la aceptación de Cornelio, la evangelización de Cornelio. Ahora trataremos de descubrir la importancia de ese acompañamiento a otro extranjero, un etíope que lee la Escritura sin comprenderla y que luego de ser catequizado pide ser bautizado. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Afianzar el compromiso en la evangelización desde nuestra realidad, primeriando, involucrándonos, acompañando, fructificando y festejando la fe. Tenemos que involucrarnos más, mis estimados hermanos. Tenemos que darle más acompañamiento a nuestros hermanos para que no se enfríen, para que regresen a nuestras comunidades y que continúen en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Comprometerse en el camino de la sinodalidad con una actitud de salida y corresponsabilidad. Debemos tener responsabilidad, mis estimados hermanos. Hay que ser más activos, más astutos, como se dice comúnmente, pero utilizando siempre a la luz del Espíritu. Cualquier cosa que querramos hacer para darle un mejor acompañamiento a nuestros hermanos, hagámoslo a la luz del Espíritu Santo. También dice acá, fortalecer la meditación de la palabra de Dios por medio de una lectura orante
de la Biblia. No hay mejor arma, mis estimados hermanos, que la oración, y sobre todo acompañado de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, nos toca nuestra síntesis del tema 17, lo encontramos en la página 130. Recordando que el tema es levántate y anda, que está basado en el capítulo 8, versículos del 26 al 40 del libro de los Hechos. Y entre los puntos que vamos a reflexionar está en primer lugar el camino lucano. Esto quiere decir el camino que San Lucas nos pone como ejemplo para que nosotros también podamos caminar en sinodalidad. Y en esta ocasión es cuando el diácono Felipe se encuentra con el etíope y también nos recuerda el encuentro que vimos en el tema anterior de Pedro con Cornelio. En estos dos encuentros hubo un momento de catequesis, un momento de evangelización y hubo celebración sacramental. Cuando hablamos de que hubo catequesis, recordemos que en el tema anterior, en cierta manera, Dios le catequiza a Pedro cuando le habla de que no llame impuro a nada de lo que él ha creado, recordándole de que Dios es Dios de amor y de misericordia y que ama a todas sus criaturas por igual. Y luego viene el momento donde Pedro evangeliza a Cornelio y resultado de eso es que el derramamiento del Espíritu Santo en la familia de Cornelio provoca la celebración del bautismo de Cornelio y de toda su familia. Y en este pasaje de Felipe y el etíope también vemos de que hay un momento de catequesis donde Felipe le habla al eunuco o el etíope acerca de quién es el profeta Isaías y de quién está hablando, del Mesías, de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el ungido del Señor, el ungido de Dios. Para luego, después de catequizarlo con ese pasaje de Isaías, le da lo que es el querigma. Le presenta a Jesús como el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Y todo ese proceso de catequesis y de evangelización lleva a la feliz celebración del sacramento del bautismo. Por eso es de que nos dice en el camino lucano que hubo catequesis, hubo evangelización y también hubo la celebración del sacramento. El segundo punto que vamos a encontrar es Felipe y el eunuco, donde vemos que Felipe, uno de los 7 diáconos que se escogieron para el servicio de los miembros de las comunidades, es figura del evangelizador. Y el eunuco es quien representa a todas las personas que necesitan ser catequizadas. Y es a través de esa catequesis, de ese anuncio querigmático, que tienen su encuentro personal con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Como tercer punto, tenemos el tema un encuentro. Salir al encuentro del necesitado no viene propiamente por nuestra inspiración o nuestra buena voluntad, sino que es el Espíritu Santo que mueve nuestro corazón, nos llena de Él, nos da sus sagrados dones y nos envía como mensajeros de la palabra del Señor. Y esta inspiración del Espíritu Santo provoca
un encuentro sinodal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que caminemos juntos como hermanos, juntos como iglesia, ¿verdad? Encontramos el cuarto tema, donde vamos a reflexionar las palabras que el etíope le dice a Felipe: súbete y siéntate a mi lado. Vemos aquí la disponibilidad de Felipe y la apertura del eunuco, porque Felipe no se resistió a la manifestación del Espíritu Santo que le decía que fuera, se acercara al carro del etíope o eunuco y le hablara de la palabra del Señor. Y vemos que el eunuco tampoco pone resistencia, sino que se abre su corazón a la palabra del Señor. Y todo esto provoca el que tengamos una apertura de acompañamiento al necesitado de la palabra del Señor. Encontramos como quinto punto, Felipe anuncia a Jesús. Y aquí vamos a reflexionar cómo Felipe y el etíope meditan la palabra de Dios en el camino. Esto nos invita a que juntos, los que ya conocemos la palabra del Señor, los que ya estamos participando en una comunidad, en un grupo, acompañemos a nuestros hermanos que van creciendo poquito a poquito en las comunidades, conociendo la palabra del Señor, a nuestros hermanos que participan en las catequesis de la iniciación cristiana, en las personas que en ciertos momentos de su vida, momentos difíciles, necesitan de alguien que les hable de Dios. Entonces, aquí podemos descubrir que es importante que nosotros nos preparemos para que podamos también acompañar a los hermanos que el Señor va permitiendo que encontremos en nuestro camino y le compartamos la palabra de Dios. Y en el sexto punto encontramos el tema: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí vamos a ver de que hay una profesión de fe en este encuentro. Y eso es lo que debe de ser uno de los objetivos principales cuando nosotros le hablamos de Dios a las demás personas. Que ellos tengan ese encuentro con el Señor y les lleve a profesar a Jesús como su único y verdadero Señor y Salvador, ¿verdad? Y recordemos que el símbolo de nuestra fe es el credo. Por eso es importante que nosotros, como Felipe, seamos catequistas preparados que salen al encuentro del necesitado. Y el necesitado puede encontrar en nosotros a catequistas preparados que conocen la palabra del Señor y que la transmiten con fe, transmiten esperanza y también transmiten el amor que han recibido de Dios y que quieren compartir con alegría a los demás, especialmente a los más necesitados. Hermanitos, continuando con la catequesis, te invito a que vayamos a la página 131, donde la palabra de Dios a través del Evangelio de la Sinodalidad nos dice en Hechos 8:26-40. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le ordenó a Felipe: levántate y dirígete hacia el sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Felipe salió y fue hacia ese lugar. Un eunuco etíope, funcionario de alto rango, encargado de todos sus tesoros de Cadance,
la reina de los etíopes, había ido a Jerusalén para adorar a Dios y regresaba sentado en su carro mientras leía el profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: adelántate y colócate junto a ese carro. Felipe fue corriendo y al oír que venía leyendo al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él le respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió que subiera al carro y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que venía leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero y como cordero en silencio ante quien lo esquila. No abrió su boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de una descendencia si su vida ha sido arrancada de la tierra? El eunuco se dirigió a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carro. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Mis hermanitos, vemos cómo el Espíritu Santo inspira y lleno de ese Espíritu, Felipe va en busca y dialoga con aquel extranjero, quien a su vez no comprendía la lectura del profeta Isaías. Felipe, inspirado por ese Espíritu Santo, quien a su vez también tiene esa experiencia en la fe en Dios, comparte toda esa experiencia con aquel extranjero. Precisamente a eso estamos llamados nosotros, mis hermanos, a que compartamos gozosos, llenos de alegría, esa buena nueva a todos aquellos que no conocen de Dios. Por eso es importante que seamos aquellas personas o aquellos hermanos que llevemos ese anuncio, porque hay muchas personas que necesitan conocer de Dios. A eso estamos llamados todos, tanto dentro de las comunidades como fuera de ellas. El primer subtema, el número 1, dice el camino lucano. Vamos a identificar y a ver que precisamente el autor, por inspiración del Espíritu Santo, pero siempre con su estilo, nos hace ver ese momento tan importante, esa sinodalidad, ese camino que nos muestra, que es una analogía con la vida. Y aquí nos dice, la conversión del eunuco es un relato típicamente de San Lucas o lucano, bastante parecido al de los discípulos de Emaús. Vemos esa conversación que van teniendo y cómo él va trasladando esas primeras catequesis, esa evangelización a esta persona que de por sí ya abrazaba los principios de la cristiandad. Vamos a seguir en este camino de la sinodalidad de acuerdo a estos preceptos que nos indica San Lucas. Estamos de vuelta, mis estimados hermanos. Ahora nos vamos a ir a la página 132, siempre de nuestro libro. Ahí vamos a encontrar en el numeral 2, vamos a encontrar a Felipe y el eunuco. Felipe y el eunuco.
Por historia, en este tema se habla de Felipe, que fue uno de los 7 diáconos, dice, escogidos después de Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo, y consagrado por los apóstoles para cuidar de las viudas y de los pobres. Qué compromiso más difícil que le dieron a Felipe, porque tenía que velar por el bienestar de las viudas y de los pobres. A lo largo de la historia siempre ha habido pobreza y en ese tiempo pues me imagino que había mucha más pobreza porque pues últimamente ya la evolución del mundo pues ha ido creando mejores métodos para poder sobrevivir más acá en la tierra, pero sí fue un compromiso bastante grande el que le tocó a Felipe. Sin embargo, él no dijo que no, porque pues gracias a Dios él estaba respaldado por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, que es el que le daba esa fuerza para poder continuar en el caminar y poder atender a todas las viudas y pobres de esa época. Después del martirio de Esteban, dice, Felipe evangelizó Samaria con gran éxito, motivando con su evangelización a la conversión de la reina de Etiopía y a Simón. Los que se creen también por el don de lenguas. En ese momento pues también se le caracterizaba por el don de lenguas y era una manera más fácil de poder evangelizar, ya que pues llegaba como esta reina de Etiopía que llegó, eran pues extranjeros, pues obviamente hablaban otra lengua. Entonces él tenía ese don de lenguas también para poderse comunicar con estas personas extranjeras y de esa manera hacer más fácil la evangelización. Y a eso estamos llamados nosotros también, a pedir el don de lengua, mis hermanos, para cuando nos toque estar en otro país, que no se hable nuestra lengua, se nos sea fácil para nosotros también poder evangelizar. Por otro lado, el eunuco servidor de Candace, dice, quien se caracteriza como temeroso de Dios, alguien que sin ser judío lee y reflexiona la palabra de Dios, transmitida por el profeta Isaías, pero que necesita de la catequesis para convertirse en creyente de Dios. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento, mis estimados hermanos. Así como este personaje necesitó de una catequesis, necesitó de una evangelización, asimismo necesitamos nosotros en este momento. Necesitamos una catequesis para que nosotros seamos buenos servidores, para que nosotros seamos buenos creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros vamos a poder llevar mejor la palabra de nuestro Señor. Entre más nosotros nos preparamos, más fácil va a ser que nosotros podamos llevar la buena nueva. Hermanitos, vamos a reflexionar acerca de su tema número 3. Lo encontramos en la página 132 y el título es
un encuentro, ¿verdad? Allí vamos a ver cómo Felipe, el diácono, porque recordemos de que había un Felipe entre los 12 apóstoles, pero no nos estamos refiriendo a él, sino que a uno de los 7 diáconos que fueron elegidos después de la venida del Pentecostés, cuando empezaron los apóstoles a ir a las distintas poblaciones a predicar y necesitaban de algunas personas que también les ayudaran en el servicio de los miembros de las comunidades. Y al elegir a 7 personas por inspiración del Espíritu Santo, una de ellas era Felipe. Este Felipe diácono, según nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, nos dice de que el Espíritu Santo le impulsa a acercarse a un carro. Cuando hablamos de carro, en ese tiempo estamos hablando de un carruaje tirado por caballos, donde iba una persona de origen etíope. Y esta persona nos dice que era un eunuco. Eunuco eran las personas que se dedicaban a cuidar a las mujeres de una familia, lo que se llamaba el harén, ¿verdad? Lugares donde estaban solo las mujeres. Y los eunucos, pues, estaban dedicados solo al cuidado y al servicio de las mujeres. Eran personas de confianza de sus jefes o del jefe de familia para cuidar a todas las mujeres. Entonces, este etíope va en ese carro y el Espíritu Santo le dice a Felipe de que alcance ese carro y que le empiece a explicar la palabra de Dios. El eunuco va leyendo el libro de Isaías y ahí encuentra el texto donde se habla del siervo de Yahvé y le pide a Felipe que le explique de quién está hablando el profeta cuando habla del siervo de Yahvé. Por eso en la síntesis hablábamos de que primero hubo catequesis, porque Felipe le explicó quién era Isaías. Aparte de eso, lo más importante, quién era ese siervo de Yahvé al que el texto estaba refiriéndose. Y le viene hablando consecuentemente que ese Mesías es Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces vemos cómo cuando nosotros nos dejamos llevar por la auténtica inspiración del Espíritu Santo, somos instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios. Cuando hablamos de auténtica inspiración del Espíritu Santo, es importante que sea discernido por la iglesia, por la comunidad, porque recordemos que hay falsos profetas, personas que se dicen llamadas o llenas del Espíritu Santo y que hablan en nombre supuestamente de Dios, pero la verdad es que son falsos profetas que lo que buscan son los bienes de las personas y no llevar con sinceridad la verdad de la palabra de Dios. Nosotros, como cristianos católicos pertenecientes a la iglesia que Jesús fundó, debemos de comprender de que cuando el Espíritu Santo nos inspira a hablarle a una persona acerca de Jesús, debemos de hacerlo basados en la palabra del Señor. No es que nos anunciemos a nosotros mismos, sino también tomar en cuenta la doctrina de la iglesia, que nos invita
a que pertenezcamos a la única y verdadera iglesia, la Iglesia Católica. Felipe es el primero que se involucra y que acompaña en este proceso de catequesis y de evangelización al eunuco. Esto dará como fruto la comprensión del eunuco o etíope de la palabra de Dios. La comprende, la acepta, y eso hace de que haga fruto en su corazón como buena semilla, pidiendo así ser bautizado. Por eso es importante que nosotros tengamos presente de que cuando evangelizamos a las personas, es importante ciertamente que se integren a una comunidad, pero no solamente para que sean ovejitas dóciles a lo que les pide el coordinador, lo que les pide el párroco, sino que también parte importante, parte fundamental es que nosotros provoquemos que ese encuentro con Jesucristo haga de que su fe crezca, de que proclamen su fe y que esa fe les ayude a tener una vida sacramental activa. No nos interesemos solamente por integrar miembros a la comunidad, de enseñarle la catequesis y ahí se murió, ahí estamos contentos, sino que por eso es importante que en nuestras comunidades, especialmente en el plan pastoral, llevemos lo que es la edificación, porque en la edificación nosotros vamos a revisar nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con nuestro prójimo, cómo está nuestra vida sacramental, qué necesidades hay entre nosotros para que las atendamos como verdaderos hermanos. No solamente sea la comunidad un grupo donde se reúnen una vez por semana, se comparte un tema como que fuera una charla, quizás un cafecito y ahí murió, sino que tengamos presente que Jesús es el centro de la comunidad y que es Él el que nos mueve a ir a la comunidad, porque la comunidad es un lugar de encuentro con Dios, es un lugar de salvación. Así como el eunuco encuentra en Felipe un catequista diestro, hábil, capacitado en la evangelización, así nosotros tenemos que tener lectura asidua a la palabra de Dios, asiduos a la oración, asiduos a la vida sacramental, para que también estemos formados, capacitados para llevar la palabra de Dios, conocer el catecismo de la Iglesia Católica, los documentos de la Iglesia. Así podremos dar testimonio de una y verdadera, auténtica fe que nos ha enseñado Jesucristo a través de su Iglesia. Y eso es lo que nosotros vamos a compartir. Sería incoherente que una persona siendo coordinador o subcoordinador de un grupo, de una comunidad, de una hermandad, no tenga esas bases para poder enseñársela a las ovejitas que el Señor le ha encomendado. Por eso es que es importante que todos los días nosotros estemos en contacto con Dios a través de su palabra, que nos capacitemos, que vayamos, si es posible, a una escuela bíblica para que tengamos esa sana doctrina y podamos guiar
por el camino correcto a nuestros hermanos. Que nuestros hermanos puedan encontrar en nosotros como catequistas, como coordinadores de una comunidad, de un grupo. Esos catequistas capacitados con la palabra del Señor, como estaba capacitado Felipe el diácono. Aunque Felipe no conoció personalmente a Jesús, pero sí conoció a los discípulos y recibió con mucha atención la palabra que los apóstoles transmitieron y la guardó en su corazón, la reflexionó, la puso en práctica y la llevó a los demás. Y eso mismo es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y en estos temas de la sinodalidad nos lo vuelve a recordar el Señor, que somos importantes para Él. Somos piedras vivas en la iglesia y que es importante que cada día nos capacitemos, que cada día estemos en contacto con el Señor, que le pidamos la fuerza del Espíritu Santo y seamos portadores de la palabra del Señor, especialmente a los más necesitados, que provoquemos ese encuentro con Jesús, ese crecimiento de fe, esa hambre de la palabra de Dios en los hermanos y que les lleve a pedir que quieran recibir los sagrados sacramentos, especialmente los de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son esos sacramentos? El bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y por supuesto, todos los sacramentos son importantes, pero también no descuidemos el sacramento de la reconciliación. En la página 132, en el numeral 2, nos dice: sube y siéntate a mi lado. Vemos esa gran obediencia de Felipe en subir y sentarse al lado de aquel hombre, quien le pide que le explique la palabra de Dios. Felipe, lleno del Espíritu Santo, comenta esa gran experiencia que ha tenido en el Señor, con alegría y con gozo. Como también podemos ver cómo este hombre, siendo de otra nación, acoge la palabra de Dios y se hace bautizar. Asimismo estamos llamados nosotros, mis hermanos, a que llevemos la buena nueva a todos, que salgamos de nuestra comodidad, que vayamos juntos a anunciar esa buena nueva y no olvidemos de que vamos acompañados del Espíritu Santo. Que a ejemplo de Felipe sintamos ese gozo de compartir la palabra de Dios, que acompañemos a aquellos hermanos que tienen esa gran necesidad de conocer de Dios. Sabemos que dentro de nuestros vecindarios muchas veces hay personas que necesitan una palabra de aliento, un consejo y muchas veces una oración. A eso estamos llamados todos, a que seamos unos verdaderos misioneros de Jesús. Por eso, mis hermanitos, dentro de nuestras comunidades debemos también de compartir y dar ese acompañamiento a nuestros hermanitos, a esas ovejitas que muchas veces se sienten solas, a pesar de que están dentro de la comunidad. No seamos parte de aquellos que dispersan sus ovejas, sino más bien llevarlas a la conversión. El quinto subtema nos trae una cuestionante muy interesante. Dice: Felipe anuncia a Jesús. Mencionábamos hace un instante que era un apóstol desde el punto de vista de que era un enviado. No fue de las personas que conoció a Jesús, porque en realidad el cargo de Felipe era ser un diácono.
pero sí está cumpliendo con esa misión apostólica de trasladar la palabra del Señor hacia los gentiles. ¿A quién se refiere este diácono, este profeta? La pregunta del etíope inicia un proceso catequético que inmediatamente hace pensar en el proceso que vivieron los discípulos de Emaús. Encontramos ese diálogo, esa conversación con relación a los hechos que nos muestran justamente el proceder de Jesús y el dar a conocer a Jesús a los demás. Acá vemos también esa situación importante, esa dicha que reciben estas dos personas, porque ambos no conocieron a Jesús. Como lo decía al principio, Felipe era un diácono y obviamente el etíope era una persona que había escuchado hablar algunas cosas, algunas noticias, pero no conoció en persona a Jesucristo. Entonces, justamente ellos quedan en esa dicha que nos dice el Señor Jesús: benditos aquellos que sin ver creen, que básicamente sería como lo que está ocurriendo con nosotros. Seamos dichosos, hermanos, por seguir, amar y conocer a nuestro Señor Jesucristo sin haberlo visto en persona. Estamos de vuelta, mis estimados hermanos. Ahora nos vamos a ir a la página 132, siempre de nuestro libro. Ahí vamos a encontrar en el numeral 2, vamos a encontrar a Felipe y el eunuco. Felipe y el eunuco. Por historia, en este tema se habla de Felipe, que fue uno de los 7 diáconos, dice, escogidos después de Pentecostés, después de que vino el Espíritu Santo, y consagrado por los apóstoles para cuidar de las viudas y de los pobres. Qué compromiso más difícil que le dieron a Felipe, porque tenía que velar por el bienestar de las viudas y de los pobres. A lo largo de la historia siempre ha habido pobreza y en ese tiempo pues me imagino que había mucha más pobreza, porque pues últimamente ya la evolución del mundo pues ha ido creando mejores métodos para poder sobrevivir más acá en la tierra. Pero sí, fue un compromiso bastante grande el que le tocó a Felipe. Sin embargo, él no dijo que no, porque pues gracias a Dios él estaba respaldado por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, que es el que le daba esa fuerza para poder continuar en el caminar y poder atender a todas las viudas y pobres de esa época. Después del martirio de Esteban, dice, Felipe evangelizó Samaria con gran éxito, motivando con su evangelización a la conversión de la reina de Etiopía y a Simón. Los que se creen también por el don de lenguas. En ese momento pues también se le caracterizaba por el don de lenguas, y era una manera más fácil de poder evangelizar, ya que pues llegaba como esta reina de Etiopía que llegó, eran pues extranjeros, pues obviamente hablaban otra lengua. Entonces él tenía ese don de lenguas también para poderse comunicar con estas personas extranjeras y de esa manera hacer más fácil la evangelización. Y a eso estamos llamados nosotros también,
a pedir el don de lengua, mis hermanos, para cuando nos toque estar en otro país, que no se hable nuestra lengua, se nos sea fácil para nosotros también poder evangelizar. Por otro lado, el eunuco servidor de Candace, dice, quien se caracteriza como temeroso de Dios, alguien que sin ser judío lee y reflexiona la palabra de Dios, transmitida por el profeta Isaías, pero que necesita de la catequesis para convertirse en creyente de Dios. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento, mis estimados hermanos. Así como este personaje necesitó de una catequesis, necesitó de una evangelización, asimismo necesitamos nosotros en este momento. Necesitamos una catequesis para que nosotros seamos buenos servidores, para que nosotros seamos buenos creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros vamos a poder llevar mejor la palabra de nuestro Señor. Entre más nosotros nos preparamos, más fácil va a ser que nosotros podamos llevar la buena nueva. Hermanitos, en la página 133 vamos a encontrar el subtema llamado la importancia del anuncio querigmático. Los primeros cristianos tenían claro que su misión principal era anunciar al Mesías, a Jesús, al Salvador. Para los cristianos, encontrar a Jesús había provocado en ellos un sentimiento de alegría que les daba sentido a sus vidas, especialmente el pertenecer a una comunidad donde habían encontrado personas con quienes crecer y madurar en su fe. Y esto hacía de que naciera en ellos esa pasión por llevar el anuncio querigmático. Vemos pues cómo la comunidad tiene que tener un lugar importante en nuestras vidas, pues en ella encontramos sentido a nuestras vidas, especialmente en el área espiritual, porque allí es donde encontramos un lugar de salvación, porque es Cristo el centro de la comunidad. El Papa Francisco le dice especialmente a los jóvenes, con decir especialmente a los jóvenes, no quiere decir de que las personas adultas no nos veamos involucradas en este mensaje que el Papa ha dirigido a los jóvenes. Y nos dice de que el primer anuncio debe de despertar en cada uno de nosotros una honda, una profunda experiencia de fe en medio de un retiro de impacto. Cuando hablamos de un retiro de impacto, quiere decir de que el retiro querigmático no es como cualquier retiro, sino que en él vamos a tener un encuentro personal, un encuentro de corazón abierto con Jesús. Lo vamos a aceptar como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso es importante de que las personas, antes de ser integradas en una comunidad, reciban el anuncio querigmático y tengan su retiro. En él es importante que los evangelizadores no solamente proclamen el anuncio como una lección aprendida,
o que se pongan al frente a leer un manual y que al momento de transmitir el mensaje, pues no se vea en ellos de que en realidad han tenido esa alegría del encuentro con Jesús. El evangelizador, las personas que proclaman la palabra en el retiro querigmático, deben de sentir esa pasión, esa alegría, deben de dar testimonio de cómo tuvieron su encuentro con Jesús y la importancia que han sentido de vivir ese llamado que el Señor les ha hecho. No debemos de descuidar cada uno de los temas que lleva el retiro querigmático. Saber de que Dios es nuestro Padre, Padre misericordioso, que nos ha creado con tanto amor y que ha creado todo para que nosotros seamos felices. También es importante reconocer que nosotros le hemos fallado a Dios porque hemos sido desobedientes y que muchas veces hemos pagado las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestras faltas que han ofendido a Dios. Y que el Señor, que nos ama tanto, no nos ha dejado abandonados, sino que nos da una buena nueva, una esperanza de salvación, y que esa salvación nos viene por medio de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que es importante que nosotros rompamos con el pecado, que le demos la espalda a todo aquello que ofende a Dios y que nos encaminemos hacia el encuentro del Señor. Sabemos de que nosotros solos no podemos, que necesitamos hacer nuestra esa salvación, y quien nos puede ayudar para hacerla nuestra es el Espíritu Santo. Es con la ayuda de Él que nosotros vamos a tener la sabiduría, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios para poder encontrarnos con el Señor, para aceptarlos como nuestro Señor y Salvador. Y que es importante que nos integremos a una comunidad en nuestra parroquia, que tengamos una vida sacramental, una vida de oración activa. Entonces, volviendo a lo que el Papa le dice a los jóvenes y también a cada uno de nosotros, es de que lo más importante es atreverse a sembrar en el corazón de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la salvación, porque el corazón de cada uno de ellos es tierra fértil, donde el amor de Dios puede nacer. Se le debe dar mucha importancia al lenguaje fraterno, al lenguaje de proximidad, donde nosotros nos acerquemos a los demás con un amor desinteresado, que toque el corazón de ellos y que llegue a despertar en sus vidas un interés, un deseo por acercarse al Señor, por hacer al Señor de sus vidas. Y que es necesario que nos acerquemos a los jóvenes, especialmente en este tiempo donde hay tantas cosas en el mundo que los quieren atrapar para separarlos de Dios. Con el amor y con mucha paciencia nosotros lo podremos lograr. Nos dice el Papa que evitemos los proselitismos. ¿Qué quiere decir eso? El interés de anunciar la palabra del Señor a otros para llevarlos solo a nuestro grupo, sino que pensemos de que en la Iglesia Católica
hay tantos grupos donde las personas puedan integrarse. Lo importante es que nosotros le anunciemos la palabra del Señor, que ellos se sientan amados por Dios, que se sientan perdonados, que hay una salvación para ellos, una esperanza que les da vida eterna y que esa esperanza tiene un nombre, se llama Jesús, que es con la ayuda de su Espíritu Santo que ellos pueden vencer toda tentación, todo obstáculo para poder encontrarse con el Señor. Vemos entonces que es importante de que las personas entiendan que Dios les ha dado vida, les da vida en plenitud a través de Jesús y que tenemos nosotros que buscar la manera de cómo encarnar el querigma en el lenguaje de los jóvenes. Como quien dice, encarnarnos en las situaciones que ellos estén viviendo y hacernos cercanos, acercar a Jesús a sus corazones, que ellos puedan sentir que es un Jesús joven, igual que ellos, que les ama, que les comprende, que Jesús también fue niño, que Jesús también fue joven y que a pesar de todo lo que en su tiempo Él vivió y que ellos en este tiempo puedan estar viviendo, se puede ser santo. Que la santidad no es aburrida, que la santidad es vida, es alegría, es emoción, el poder servir a los demás, ver sonreír a los necesitados. Hoy con esto es importante que nosotros comprendamos que debemos de caminar juntos para poder hacer que el reino de Dios crezca en todas partes, que llegue a todas las personas, para que ellos puedan a su vez y a su debido tiempo ser instrumentos del Señor para llevar esa palabra de Dios de salvación y que sientan esa alegría de poderla compartir como tú y yo lo hacemos, porque sabemos de que Dios habita en cada uno de nosotros cuando nos dejamos llevar por su Santo Espíritu. Mis hermanitos, te invito a que hagamos juntos nuestra oración para nuestra edificación. Y decimos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, infinitas gracias te damos, Señor, porque nunca dejas de enseñarnos, Señor, cómo poder, Señor, compartir tu palabra a aquellos que necesitan escuchar de ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a que con gozo y alegría seamos verdaderos misioneros tuyos e instrumentos de poder llevar esa buena noticia a todos, Señor, sin distinción alguna, Señor. Gracias porque nos colmas de tus bendiciones, Señor. Gracias infinitas, Señor, porque no nos desamparas en ningún momento. Siempre estás a nuestro lado, Señor, para irnos fortaleciendo y para seguirnos guiando a través de la gracia de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por nuestras comunidades, por todas las ovejitas de cada comunidad, Señor, por esas necesidades tan grandes que tengan en estos momentos, Señor, para que podamos, Señor, ser parte de llevar tu palabra, Señor, y ese consuelo a esos corazones. Gracias, mi Señor, por darnos esa bendición de poder engrandecer tu reino, llevando la buena nueva a todos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Mis hermanitos, continuando con el Evangelio de la Sinodalidad, en la página 134, en nuestras actividades tanto individuales como grupales, te invito a que busquemos en las Sagradas Escrituras qué lecturas nos puede alentar y fortalecer nuestra comunidad. Yo te invito a que leas Lucas 2:1, Juan 8:31, 32, Primera de Juan 3:16 y Efesios 4:3. Y en nuestras actividades grupales te va esta pregunta. ¿Será que nuestra comunidad tiene esa pasión y fuego por salir de sus cuatro paredes para anunciar a todos la buena noticia de Jesús? Esto lo dejo a que tú lo medites y lo pienses, querido hermano. Y el propósito para este tema penúltimo, el tema 17, sería: comprometámonos a trabajar para que nuestra comunidad se mantenga activa y crezca día con día, no en personas, sino que en espiritualidad. Ese desarrollo humano, ese desarrollo espiritual, pero necesita ese compromiso de todos y cada uno de nosotros. Hagámoslo, que para eso tenemos el Espíritu Santo como un regalo. Bien, mis hermanos, pues ya estamos terminando esta catequesis. Entonces vamos a hacer nuestra oración final. Para ello decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ese maravilloso mensaje que nos has traído el día de hoy, donde nos has recordado, Padre, que nosotros debemos de llevar la buena nueva, que nosotros debemos de salir a evangelizar, que nosotros debemos de llevarle esa palabra de aliento, esa palabra de nuestras sagradas escrituras a aquel hermano que en este momento está pasando por muchos problemas, ya sea problemas personales, problemas económicos, problemas espirituales. Pues es el momento, Padre, de que nos des esa fuerza que nosotros necesitamos para poder salir a evangelizar, para que nosotros podamos continuar en este caminar. Tú nos haces la invitación que como iglesia nosotros debemos de caminar juntos. Y por eso, Padre Celestial, te pedimos el Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe a poder llegar hacia todos estos hermanos que están necesitando de tu bendita palabra, que están necesitando de ti, Señor, pero que no se atreven a hacerlo por su propia cuenta. Por eso estamos nosotros los servidores, Señor, pero necesitamos tu Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y llegar a todos esos hermanos. También, Padre, en tus manos ponemos a cada uno de aquellos hermanos que también no se han podido presentar a servirte, ya que están pasando por problemas de salud. Los ponemos en tus manos, Señor, para que sea tú, con tu bendita sangre, que llegue esa sanidad a esos hogares. También aquellos hermanos, aquellas personas que están en hospitales sufriendo por una enfermedad, Señor, los ponemos en tus manos, y especialmente a los médicos, Señor, que son los que están ahí junto a ellos, tratando de hacer aquellas curaciones, Señor. Que tu bendita mano pase a través de estos médicos, Señor, y que estos hermanos y que estas personas puedan sanar y ya reintegrarse a la vida normal, Señor.
Gracias, Padre Celestial, por escuchar nuestras súplicas. Desde ya, Señor, no me queda más que decirte que tú eres el Señor de señores, que tú eres el Rey de reyes, que tú eres mi adoración. Y todo esto, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.